Confía en Dios. Dios tiene el control de todo. Él es soberano, Dios todopoderoso, y Él sabe hasta cuándo nosotros soportamos una prueba. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Leamos la Biblia para la gloria y la honra del Señor. Dios en su gran misericordia nos permite un momento más podernos sumergir en su palabra y venir ante su presencia. Vamos a orar. Bendito Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por este día, estos momentos, tu gracia, tu misericordia. Señor, se manifiestan de una manera maravillosa. Señor, gracias, Dios mío, por tu presencia, por tu palabra. Gracias por la vida, por el aire. Señor, bendito Dios, exaltamos y glorificamos tu nombre, Padre Celestial. Te pedimos perdón por toda ofensa, toda falta, Señor. Ayúdanos, Padre, a ponerte en primer lugar, a amarte sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada, Señor, en lo de arriba, en el cielo, Señor, en ti, precioso Padre, porque todo esto pasará, Dios mío, pero tú eres eterno y en ti estamos seguros. En ti tenemos vida eterna, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Guárdanos, Señor, que nuestro ser, nuestra alma se enamore cada día más y más de ti, Señor, y que podamos estar en esa comunión, Señor Padre. No queremos empezar la lectura sin también, Dios mío, suplicarte, Señor. Te suplicamos, Dios mío, por la paz, por la ciudad, Dios mío, santa, por Jerusalén, por tu pueblo, Dios mío. Guárdales, Señor, acorázales, Padre Santo. Ayúdanos, Señor bendito Dios, a recordarnos que tenemos que orar como tú nos has pedido, Señor Dios mío, por Jerusalén, Señor, por su paz. Y Dios mío, presentamos las naciones de la tierra por aquellos que están sufriendo, que tienen hambre, Dios mío, que están en angustia, en tribulación, Señor, en guerras, Padre Santo, en medio de esos conflictos, Señor. Dios mío, ten misericordia, tú sigues haciendo milagros, auxíliales de diferentes maneras y todo sea para la gloria de tu nombre. Bendito Dios, gracias, Señor. Queremos gozarnos en tu presencia y en tu palabra, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, Señor, en todo. Bendito Dios, glorifica tu nombre. Amén y amén. Dios tiene el control de todo, dice su palabra en Mateo 10:29. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Y con todo ello, dice, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Así lo dice en una versión. Bendito Dios, hasta de un pajarito Dios tiene cuidado de su volar, de su desplazamiento en el aire y no cae si es que el Padre no se lo permite. Así Dios tiene cuidado cuanto más de cada uno de nosotros. No sé cuál es la prueba que estés atravesando, tal vez de salud, tal vez hay un conflicto familiar, tal vez hay una situación muy difícil en tu trabajo. Confía en Dios. Confiemos en Dios. Él tiene el control de la historia de principio a final. Él es soberano y Él es misericordioso y amoroso. Y eso todo lo permite el Señor para bien, aunque en medio de la prueba a veces no logramos discernir ni entender en detalle para qué estamos pasando ese proceso. Bendito Dios, pero si es consecuencia de una decisión mala que nosotros hemos tomado, porque a veces no es prueba, a veces es que estamos cosechando de lo mismo que sembramos, o las consecuencias de una decisión que tomamos nosotros apresurada, arrebatada, contra la voluntad de Dios. Pidámosle perdón, clamemos misericordia, porque mientras hay vida y esperanza, y nuestro Padre amado es misericordioso, Dios Todopoderoso, que nos ayuda y nos auxilia. ¿Y cómo vamos a fortalecernos y aprender a hablar con Él y aprender a ver cómo Él toma control de todo? Leyendo su palabra. Así que por eso también les invito en el amor del Señor a que tomemos ánimo. Tal vez has dejado el plan de lectura, retomémoslo. Tal vez no has iniciado, inicia hoy. Mañana no es nuestro. Es ahora que nosotros podemos empezar a dar pasos de fe y de obediencia, porque el Señor nos manda a escudriñar su palabra, porque en ella encontramos la verdad. Y la verdad se llama Jesucristo, que nos liberta, que nos sana y que nos ayuda. Y bien, luego de esta reflexión e invitación, vamos a ver, continuar. Hoy es el día 67. Gloria sea al Señor. Vamos avanzando en nuestro plan de lectura para la gloria del Señor y nos estamos gozando que leíamos. Nosotros continuamos leyendo en el Antiguo Testamento el libro de Números. Números 13 leíamos y básicamente aquí podíamos ver
cómo cambia un poco, ¿verdad? Ya va cambiando de todo lo que es la organización, en el tabernáculo, el pueblo, todo esto. Nosotros ya nos gozamos viendo cómo ellos consagraron ese hermoso lugar, cómo la gloria de Dios se manifestaba, cómo el Señor les hacía, ¿verdad? Todo estaba organizado, les hacía sus instrucciones divinas, se las presentaba, ellos cumplían, gracias a Dios. Hay muchas partes donde el Señor nos permitió leer que ellos hacían conforme el Señor les había indicado a través de Moisés, pero hoy el capítulo 13 que leímos narra la misión de 12 personas que fueron enviadas como espías a la tierra prometida. Fueron enviados por Moisés a Canaán, porque hacia allá se dirigían. Y aunque la tierra era fértil, ¿verdad? Moisés, guiado por Dios, les dice, ¿verdad? Que empiecen a verificar cómo es aquella tierra, cómo se ve, cómo son sus ciudadanos, cómo se ven las ciudades. Y manda a bendito Dios, estas personas 12 espías, de los cuales leímos 10 espías infundieron un gran temor. Ellos fueron afectados, no tenían un espíritu de valentía y fueron afectados al ver los desafíos que se iban a enfrentar al llegar a la tierra. Sin embargo, Dios siempre tiene un remanente puro, santo y fiel. Y vemos también que otros dos espías, Josué y Caleb, fue diferente la visión que ellos pudieron adquirir y también transmitir al pueblo. La posición de esos 10 espías incrédulos, también esa misma incredulidad la transmitieron al pueblo. Entonces esto trajo consecuencias en todo el pueblo. Solo Josué y Caleb confiaban en que la promesa divina se iba a manifestar y que Dios estaba con ellos y que a pesar de que veían tantos obstáculos, el pueblo iba a poder conquistar la tierra. Ellos dieron ejemplo de fe y no de miedo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a desglosar con la ayuda del Señor la comisión de los espías. Dijimos, Dios manda a Moisés esto. Moisés, bajo la dirección divina, envía a esos 12 líderes, eran un líder por cada tribu, ahí va la representación de cada una de las tribus de Israel. Ellos debían conocer Canaán, ver todos los detalles, tener ellos la visión completa de qué se estaban enfrentando, básicamente también para cuando empezaran a entrar, ellos pudieran tener esa dirección de Dios que iban a hacer con cada uno de esos detalles. Cuando les tocó que dar un informe de la tierra, tras los 40 días, ellos estuvieron esos 40 días allá visitando, observando, tomaron frutos. Ellos regresan confirmando que sí, que la tierra es abundante y donde fluye leche y miel, representando esa abundancia, ¿verdad? Esa provisión que iba a fluir. La comida, el alimento, la bendición de Dios estaba en ese lugar. Pero describen a sus habitantes, bendito Dios, como fuertes y las ciudades fortificadas. Y ahí hubo un contraste en el informe. Los 10 espías dan un reporte muy pesimista. Somos como langostas, dijeron. Ellos se sentían chiquititos ante los habitantes, porque sí habían gigantes, los descendientes de Anac. Pero mientras tanto, Josué y Caleb instan al pueblo a tomar la tierra confiando en Dios. Por eso es que nosotros ahora empezamos diciendo, confía en Dios. Porque sí, en esta tierra nosotros nos vamos a encontrar con muchos obstáculos, muchas pruebas, mucho sufrimiento. El Señor fue claro y lo dijo: en el mundo sufriréis aflicción, pero no temáis, porque Él ha vencido al mundo. Y el que venció a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario también está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Jesús está en nuestra barca, aunque hayan olas, tempestades, Él nos va a guardar. Y Él es poderoso para convertir esa tormenta en bonanza. Así que nuestra confianza tiene que estar en el Señor y ver nosotros a la luz de la palabra lo que estamos leyendo en la vida de Josué y Caleb, que Dios nos invita a ser ese Josué y Caleb en medio de estos tiempos tan difíciles. No podemos hacernos indiferentes con lo que está pasando allá en Irak, en lo que está pasando en Israel, lo que la gente está sufriendo. Nuestra mirada tiene que estar en el Señor, pero mientras tanto también, ¿qué debemos hacer como verdaderos discípulos de Jesús, como verdaderos creyentes? Compartir la palabra
palabra, porque la palabra salva, restaura, trae esperanza, trae vida, trae ánimo a que las personas pongan su confianza en Dios y si es la voluntad de Dios, los va a guardar para poder seguir adelante en todas las áreas de su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuál fue el impacto de esa incredulidad de esos 10 espías? Fue desastroso, impactó negativamente a mucho del pueblo. La mayoría de la congregación cree en ese mal reporte, empieza a tomar miedo porque es un miedo que los quiere paralizar y eso empezó ese miedo a manifestarse en inseguridad, en quejas y en un deseo de regresar a Egipto. Esto nos deja a nosotros un mensaje. Nosotros ante las dificultades en el caminar de la vida, hemos recibido la palabra, la semilla buena, tenemos que guardarla en nuestro corazón y permitirle al Señor que esto dé fruto en nosotros, porque recordemos la parábola que leímos en el Evangelio, ¿verdad? Que algunos recibieron la semilla, pero la semilla cayó a la orilla del camino, otro cayó entre las piedras, entre los espinos, otros los afanes y las pruebas de la vida robaron esa semilla, permitieron que la palabra saliera de sus corazones. Entonces ahí hay grave problema porque no dio raíces, no halló profundidad, solo en una tierra que un corazón bueno, un corazón dispuesto y abierto, un corazón fértil para poder dar frutos en el Señor. Entonces tenemos que oír la voz de Dios, no oír la voz del otro, del enemigo, que el Señor lo reprenda. Y esto trajo también un rechazo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios y la promesa de Dios era que los iba a introducir a esa tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, nosotros también para obtener muchas veces las bendiciones y las promesas de Dios necesitamos empezar una vida de batalla, como de rodillas, clamando, orando nosotros, dependiendo del Señor, porque para ver victoria muchas veces tenemos que pasar grandes batallas. No las cosas van a llegar a veces así. Tenemos que pelear y Dios alista nuestras manos para la batalla, nos permite nosotros luchar para ver la gloria del Señor y cómo Él se manifiesta en medio de la batalla y cómo Él nos da la victoria. Así que esto nos deja una gran lección de fe. Dios en este capítulo nos enseña y nos enfatiza a que nosotros tenemos que conquistar poniendo la mirada y la confianza en Él. Tenemos que confiar plenamente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si hemos caído de la gracia, si hemos fallado, es momento de levantarnos con nuevas fuerzas en el nombre de Jesús y continuar la batalla de la fe. También para tener la victoria se requiere compromiso con Dios, creerle a Dios, esa visión que Dios ha dado, esa promesa, esa palabra que Dios ha dado, tenemos que nosotros creerla, tomarla, hacerlo nuestra y luchar y permanecernos firmes en la fe en el Señor. Bendito Dios, no tenemos que solo ver los obstáculos físicos porque nuestra fe no es por vistas, no sería fe, ¿verdad? Porque sin la fe no podemos nosotros tener esa fuerza y esa confianza. ¿Qué es pues la fe? La confianza, la esperanza, ¿verdad? De tener lo que todavía no se ve, la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve, desde ya darle gracias al Señor. También leíamos en Números, el capítulo de Números, capítulo 14, y ahí básicamente narra un episodio muy triste que pasó. Y narra la rebelión de Israel tras el mal informe. Ahí vemos las consecuencias y la mala influencia de las personas. Cuidado a quien estamos escuchando. ¿Nos están dando palabra de ánimo o nos están dando palabra de desánimo? Nosotros tenemos para la gloria del Señor la autoridad también de rechazar o de recibir lo que se nos está diciendo. Bendito Dios, tenemos esa decisión, ¿verdad? ¿A quién le queremos creer? Creámosle a Dios. Bendito Dios. Tras ese mal informe de los 10 espías sobre Canaán, el resultado fue catastrófico y Dios no se quedó así. Él tuvo que condenar a la generación adulta, a la que estaba mayor, la condenó a morir en el desierto. Ante la falta de fe, ante el deseo de volver a Egipto, querían ya buscar un líder para regresar a Egipto y eso es como
nosotros el aviso, ¿verdad? Ante la dificultad de las diferentes situaciones que vivimos, tenemos que seguir adelante, no volver a la vida pasada de donde Dios ya nos sacó, no volver al mundo, no volver a la mala vida que teníamos, sino que tratar de mantenernos caminando firmes en la fe. Josué y Caleb defienden la confianza en Dios, animan al pueblo a seguir adelante, a que Dios está, que Dios ha dado la promesa y que poderoso es Él para ayudarles a vencer. Solo ellos destacan, bendito Dios, se destacan, más bien dicho, como fieles y únicos creyentes de los grupos que mandaron. Solo ellos podrán entrar a la tierra prometida. La revelación y la murmuración. El pueblo llora y se queja contra Moisés y contra Aarón, porque a ellos los estaban viendo de parte del Señor, ¿verdad? El pueblo prefiere la muerte, dicen, o regresar a Egipto. Una de dos, ellos mismos estaban diciendo que querían antes de enfrentarse y conquistar. Ellos dijeron, o nos morimos, en otras palabras, o nos regresamos a Egipto, pero ir allá y pelear para tomar la tierra prometida, eso no, porque este informe está difícil, ¿verdad? Hay gigantes y no va a ser posible. Y no querían enfrentar a los cananeos. Bendito Dios. La incredulidad generalizada. ¿Cómo empieza? Mire, de 10 personas que trajeron un mal informe, se generalizó en un grupo del pueblo y esto tuvo sus graves consecuencias. A pesar de los milagros previos que habían visto, a pesar que la multitud había sido testigo, cómo Dios había proveído maná, cómo Dios había proveído agua en los tiempos de dificultad, cómo Dios los sacó con prodigios, con señales milagrosas de Egipto, no creyeron que Él los podía introducir a la tierra prometida. Entonces, esa incredulidad desagrada y pone triste a Dios. La multitud tiene miedo a los habitantes de Canaán y planean ellos nombrar un nuevo líder para regresar para Egipto. Qué triste, imagínense hasta dónde Dios nos ha sacado. ¿Por qué nos vamos a regresar si Dios nos sacó de la oscuridad a su luz admirable? Si Dios nos sacó de los vicios, Dios nos sacó del pecado, Dios nos sacó de esas vidas vergonzosas. Nos da vergüenza recordar todas las cosas que hacíamos, cómo vivíamos desenfrenadamente en el mundo, bailando, tomando, fumando, haciendo cosas que al Señor no le agradan y no edifican a nuestra alma, pero ellos querían regresar. Egipto simboliza el mundo, Faraón al enemigo que los tenía ahí esclavos, porque los vicios, los pecados atan y tienen presos a las almas. Entonces, ¿en quién hay libertad? En Jesucristo. Creámosle al Señor. La fe de Josué y Caleb, eso tuvo una bendición de parte de Dios, porque a diferencia de los 10 espías, ellos sí creían que podían porque Dios estaba con ellos. Josué y Caleb alientan al pueblo para que confíen en Dios y empiecen a caminar y a conquistar. Les aseguran que la tierra es buena y que Dios dará la victoria. Eso es lo que tenemos nosotros que confiar, en el que ha creado todo, en el que ha vencido a la muerte y al pecado, y seguir adelante. Y vemos algo muy hermoso, que es la intercesión de Moisés, porque Jehová decidió destruir a la nación de Israel. Entonces Moisés le ruega, le intercede, apelando a su gloria, apelando a su nombre santo y a su misericordia, que es nueva cada mañana. Que no lo haga. Bendito Dios, porque ¿qué van a decir las tierras? Los sacaste de Egipto para venirlos a destruir acá. Y realmente era un mensaje que también Moisés estaba considerando, si el Señor procedía a destruirlos a todos. Pero entonces la sentencia divina al pueblo fue la siguiente: 40 años de castigo, un año por cada uno de los días que los espías estuvieron viendo la tierra, ¿verdad? Verificando, inspeccionando, espiando en la tierra. Dios decreta que la generación adulta de 20 años para arriba no va a entrar, que vagará el pueblo 40 años en el desierto hasta morir el último de esa generación, un año por cada día que la tierra fue explorada. Esa fue la sentencia divina del Señor sobre los espías. ¿Qué pasó? Dios también dio una sentencia. Los 10 espías que trajeron el mal informe mueren inmediatamente por una plaga. Mire las consecuencias de nosotros ser agentes de desánimo. El traer una palabra mala, sino que de nuestra boca tiene que salir palabra buena, palabra que edifique, palabra que ayude, palabra que exhorte con amor, ¿verdad?
El intento fallido de la invasión, también luego de todo esto, vemos como algunos israelitas a su manera, en el tiempo que ellos creyeron, sin la dirección de Dios, intentan atacar a Canaán, a pesar de que Moisés les dice que no, porque no han sido dirigidos por Dios, que va a traer graves consecuencias. Ellos vienen y hacen esto sin la aprobación divina y eso trajo unas graves consecuencias. ¿Qué pasó? Fueron derrotados por los amalecitas y los cananeos. Así que para cada decisión que nosotros vamos a tomar debemos de pedir la dirección del Señor. Si Él no se mueve, nosotros no nos movamos, como el mensaje en el tabernáculo. Si Jehová se movía, si la nube se movía, desarmaban y marchaban ordenadamente y volvían a armar el tabernáculo, pero si el Señor no se movía, ellos no tenían que moverse. Esa es una gran lección, un gran mensaje a nuestras vidas. Y bien, así vamos a proseguir a leer este día. Gloria sea al Señor. Nos corresponde leer números 15 y 16 y siempre la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lee sobre las ofrendas. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto, sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer vuestras fiestas solemnes, olor grato a Jehová de vacas o de ovejas. Entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerá la 4ª parte de un hin, además holocausto o del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2/10 de flor de harina amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la 3ª parte de un hin en olor grato a Jehová. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3/10 de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así será con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito. Conforme al número así haréis con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros haréis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones como vosotros, con vosotros. Así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley, un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis, a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Cuando errareis y no hiciereis todos los mandamientos de Jehová, ha dicho Moisés. Todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová os mandó y en adelante por vuestras edades. Si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación, conforme a la ley, y un macho cabrío de expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros, y será perdonada a toda congregación de los hijos de Israel, y el extranjero que mora entre vosotros por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación,
y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habita entre ellos, una misma ley tendréis para aquel que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos. Enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Lapidación de un violador el día de reposo. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irreversiblemente muera aquel hombre. Apedréalo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedraron y murió como Jehová mandó a Moisés. Franjas en los vestidos del versículo 37 en adelante. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá la franja para cuando lo veáis os acordéis de los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obras y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. Vamos a empezar la lectura del capítulo 16 y vamos a leer la rebelión de Coré. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y de Datán, y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijo de Leví. Dijo Moisés, mas Moisés a Coré: oíd ahora, hijo de Leví. ¿Os es poco el que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación ministrándoles? ¿Y qué te hizo acerca de ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá.
¿Es poco que os haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacará los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: No mire su ofrenda, ni aun su asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: Tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poner incienso en ellos, acercaos delante de Jehová, cada uno con su incienso, 250 incensarios, tú también, Aarón, cada uno con su incenciario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová, habló a Moisés y a Aarón diciendo: Apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a la congregación y diles: Apartaos del alrededor de la tienda de Coré, de Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán alrededor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciere todas estas cosas, y que no las hiciere de mi propia voluntad. Así como mueren todos los hombres, si como mueren, todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me ha enviado. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los trague con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba bajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: No nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas. Y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová. Son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido,
y los batieron para cubrir el altar. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré o como su séquito, según lo dijo Jehová por medio de Moisés. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron a Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario y pon en él fuego del altar, sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación, por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Santo es el Señor, gloria sea su nombre. Así pasamos ahora al Nuevo Testamento. Continuamos para la gloria del Señor con la lectura del Evangelio de San Lucas. Gloria a Dios, y hoy nos corresponde leer el capítulo 23. Estamos a punto de terminar este hermoso Evangelio y hoy nos corresponde leer el capítulo 23, Jesús ante Pilato. Gloria sea el Señor, no sin antes también verificar los puntos relevantes con respecto al capítulo 22 que leímos anteriormente. ¿Qué leímos? El capítulo 22 narraba el inicio de la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También leímos acerca de la traición de Judas. También estaba la institución de la Santa Cena, lo que nosotros celebramos ahora como creyentes, como hijos de Dios. La cena, ¿verdad? La cena del Señor. También pudimos leer acerca de la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, el arresto de Jesús, la negación de Pedro, y que Jesús establece un nuevo pacto en el cual nosotros estamos. Estamos en la gracia, gloria sea al Señor. Bendito Dios, y cómo Jesús se somete a la voluntad del Padre a pesar de la traición y el sufrimiento, como Él clama y dice: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Del versículo 1 al 6 pudimos ver la traición de Judas. Qué triste, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Satanás entró en Judas Iscariote. Él ya tenía inclinación hacia el dinero. Cuidado, porque el dinero en sí no es malo, sino que el amor al dinero. Sabemos que la avaricia no le agrada al Señor y nos lleva a perder el enfoque, a perder nosotros la cordura y estar enfocados solo en el dinero. ¿Y de qué sirve ganarlo todo en la tierra si nuestra alma se pierde? Realmente vemos los tiempos que están pasando y solo Dios sabe cuánto tiempo nosotros vamos a estar acá. Y no es acumular riquezas que hemos tenido, sino a nosotros tener un encuentro con nuestro Señor y Salvador para vivir una eternidad de gozo. Dios manda las añadiduras, pero muchas personas andan tras de las añadiduras y no se acuerdan de adorar y de exaltar y de servir al Señor. La palabra del Señor dice: deleítate en Jehová tu Dios y Él concederá los anhelos del corazón. La clave es deleitarnos en la presencia del Señor y todo lo demás nos va a seguir, va a llegar. Dios sabe de lo que tenemos necesidad.
Pero lamentablemente vemos cómo esto se sigue repitiendo, tanto en Judas como más adelante vamos a ver en Balaán, iban tras del dinero. Y Jesús le dio la oportunidad de convertirse. Fue testigo Judas de los milagros de Jesús. Tuvo al mejor maestro, al mejor profeta, al mejor amigo. Pero el problema no estaba en lo que él estaba recibiendo, sino que en su corazón. No estaba recibiendo la palabra del Señor, no lo veía como su Señor, lo veía como un maestro. ¿Cómo estamos viendo a Jesús? Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Así que vemos cómo Judas Iscariote había acordado entregar a Jesús por ese dinero que tanto anhelaba. Lo hizo aprovechando la oscuridad, porque también tenía miedo a la multitud. Sabía que Jesús también muchos lo reconocían y lo querían, ¿verdad? Aunque muchos también lo rechazaban. Del versículo 7 al 23 vimos cómo leímos cómo la preparación de la última cena. Antes de pasar toda esta pasión y muerte, Jesús prepara la cena. Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Recordemos Pesaj. La Pascua pasó de largo, recordando él cumpliendo toda la ley, porque Jesús fue judío, bendito Dios de la tribu de Judá, gloria sea al Señor. Jesús viene y en su gran misericordia celebra la Pascua del Señor con sus discípulos, anunciando también ahí mismo que uno de ellos lo va a traicionar, y empiezan todos a preguntarse, ¿seré yo, Señor? ¿Quién será? Qué incertidumbre. Jesús ya sabía, ¿verdad? Del versículo 19 al 20 vemos la institución de la cena del Señor. Jesús parte el pan y comparte la copa, declarando que ese son su cuerpo y simboliza su sangre del nuevo pacto que será derramada por la humanidad. La palabra de Dios nos muestra cómo Dios amó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea al Señor. Entonces también ahí mismo Dios da una enseñanza acerca del liderazgo. Bendito Dios, del versículo 24 al 30 podemos ver que en medio de esa disputa, ¿quién será el más importante? ¿Quién será el más grande? Jesús enseña que el mayor debe ser el menor. El que quiera ser grande tiene que servir, tiene que humillarse, ¿verdad? El líder, bendito Dios, tiene que ser un servidor de Jesús y de toda su amada iglesia y de toda la humanidad, ser el bien, ¿verdad? Luego vemos del versículo 39 al 46, pudimos leer esa oración en el Monte de los Olivos. Jesús experimenta una fuerte, profunda angustia, porque recordemos que Jesús tomó un cuerpo de carne siendo Dios, se humilló y dejó su trono de gloria, tomó un cuerpo, bendito Dios, de carne, vino en carne, y él siente esa angustia de todo lo que venía, porque somos humanos, ¿verdad? Pero orando para que pase esa copa, sin embargo, le dice al Padre que no se haga conforme Él quiera, sino conforme a la voluntad del Padre. Se tenía que cumplir el plan de salvación, aunque eso iba a traer dolor, sufrimiento, humillación, traición, todo lo que nuestro Señor sufrió por salvarnos. Pero se somete fielmente a la voluntad del Padre. Él vino a aprender obediencia siendo Dios. Así que vemos su arresto del versículo 47 al 53. Pudimos leer que Judas se entrega al Señor con un beso. Entonces nosotros, hermanos amados, tenemos que tomar ejemplo de esto. Si nosotros vamos a dar un gesto de afecto que sea con sinceridad, porque realmente, hermanos amados, la hipocresía no le agrada al Señor, y muchas personas tal vez hablamos bonito, pero por detrás tal vez estamos hablando mal de la persona. Cuidado, no seamos Judas, sino que seamos personas de frente. Digamos las cosas como son, con amor, con humildad, pero resolvamos los asuntos para que nuestro corazón esté sano. Gloria sea al Señor. Judas entrega a Jesús con un beso. Jesús confronta la forma en que lo están haciendo, que lo arrestan como que fuera un ladrón. Llegaron con palos en la oscuridad, y él habiendo estado en lugares públicos, en las sinagogas, enseñando con el pueblo, buscaron la oscuridad, porque así operan los hijos de maldad, en la oscuridad. Se entrega, ¿verdad? Bendito Dios, como estaba escrito, como todas las profecías
lo habían anunciado y él empieza una pasión dolorosa. Del versículo 54 al 62 vemos la negación de Pedro. Jesús ya le había dicho a Pedro que antes que el gallo cantase, él ya iba a haber negado 3 veces. Pedro niega a conocer a Jesús 3 veces como Jesús lo había anunciado. Dios conoce todo y tengamos cuidado porque nosotros a veces siendo creyentes lo estamos negando. ¿Cómo? Con nuestras acciones. Preferimos siempre las cosas que no le agradan a preferir obedecerle a Él. Antes que cantase el gallo ya se había cumplido la profecía que Pedro lo iba a negar. Vemos del versículo 63 al 71, leímos el juicio ante el Sanedrín, aunque no fue juicio, ¿verdad? Porque en realidad no hubo justicia y hubo falsos testigos, no hallaban cómo arremeter contra el Señor. Jesús sufre burlas ahí, sufre golpes ahí. Realmente es un ambiente hostil, lo que querían era matarlo, bendito Dios, y es interrogado por el consejo y Jesús confirma que Él es hijo de Dios. Entonces ellos están escandalizados, pero Él es hijo de Dios. Él no estaba mintiendo, Él estaba diciendo la verdad. Gloria a Dios. Así que hoy vamos a leer el capítulo 23 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús ante Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él dijo: tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Jesús ante Herodes, del versículo 6 en adelante. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Jesús sentenciado a muerte, del versículo 13 en adelante. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como el que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles a uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con éste, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel, por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos, de los principales sacerdotes, prevalecieron. Entonces Pilato sentenció
que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por disección y homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Crucifixión y muerte de Jesús, del versículo 26 en adelante. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía en el campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y Jesús decía al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título inscrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún teméis a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Jesús es sepultado, del versículo 50 en adelante. Había un varón llamado José de Arimateas, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Gloria sea al Señor. Llegamos al final de nuestra lectura de este día. Gloria a Dios.
Vamos avanzando, bendito sea el Señor. Dios nos ha permitido ir leyendo más estos días para ponernos al día con el retraso que tuvimos a causa de el problema de salud que enfrenté, pero le damos gloria y honra al Señor, que nos deleitamos en la palabra ahora con nuevas fuerzas para la gloria y la honra de su nombre santo. Así que les animo que sigamos adelante leyendo la palabra del Señor. Dios les bendiga y les guarde. Compartamos la palabra con los creyentes para ser edificados, con los amigos para ser salvos, porque la palabra del Señor trae esa fe. El Espíritu Santo convence y toca los corazones y nosotros tenemos el privilegio de compartir la buena semilla. Así que compartamos para la gloria y la honra del Señor. Dios les bendiga. Que la paz del Señor esté con nosotros siempre. Amén.